La reactivación económica y la redención de segmentos importantísimos de la sociedad pasa por una política de empleo juvenil, especialmente, y no solo para la juventud de clase media y universitaria. Estoy muy interesado, doctora Mila, en los programas de empleo de los jóvenes pobres. Ya volveré sobre el tema. Pero por lo pronto, anotemos que el contrato de aprendizaje es una figura medieval. El contrato de aprendizaje viene de la Edad Media. Alguien dirá, también allá se originaron los salarios. Sí, pero los salarios son más propios de una relación capitalista, no precapitalista. El contrato de aprendizaje surge en el taller y se regula por los gremios artesanales. En los gremios artesanales encontramos la figura del maestro, del oficial y del aprendiz. Y la protección del aprendiz, fíjese usted, presidente y apreciados colegas, se produce por el abuso generalizado que hubo sobre esa población. Las necesidades de la producción de esa época reclamaban ese tipo de jerarquía laboral o cuasi laboral, porque el aprendiz realmente vivía con el maestro, en la casa del maestro. Él le procuraba cama, manutención, alimentación y le daba algún emolumento que no estaba siempre reglamentado. Y se intentó usar por dos vías, por la vía de la remuneración de los deberes, de las obligaciones de los maestros con los aprendices. Uno, esto lo dice la historia. Y dos, por la vía del número de aprendices. Es decir, un maestro vivo quería tener muchos aprendices subremunerados para poder producir más. El gremio se ocupaba y tenía veedurías, señor senador, para impedir que así fuera. Y el abuso generalizado en Europa está inclusive documentado en la literatura. Lean El perfume, el aprendiz de perfumista, entregado por la dueña del orfanato, Madame Gaillard, a un curtidor criminal, Grimal. Vean lo que fue la historia y lo que documenta la literatura y la novelesca, pero también los hechos. Tanto así que se produjo reglamentaciones y en Madrid una importante, y lo resumo para decir, es el derecho colonial el que establece las primeras disposiciones de protección de los artesanos en general, en un momento muy difícil de la historia nacional, uno, y dos, posteriormente de los aprendices. Eso está escrito en la Instrucción General para los Gremios de 1777. De modo que el fundamento jurídico de este debate, y eso que le viene a recordar la Corte hoy a este célula legislativa, eso que dijo el ministro, el viceministro, usted, señor presidente, y esta célula, es decir, aquí hay unas sentencias de la Corte que protegen determinadas condiciones del contrato de aprendizaje, no es un asunto novísimo, señor presidente, todo lo contrario. Hay una preocupación del derecho nacional, del derecho colonial de esa época, que viene de ultramar, de la península ibérica, y se trae a Colombia por el virrey Flores. Y entre otras cosas le quiero decir, las reivindicaciones del aprendizaje están también en las luchas de José María Melo, los aprendices que acompañan las batallas de la época de José María Melo, presidente de la República de los Artesanos. Está presente. Yo quisiera recomendarle a esta célula una lectura detenida del tema. De modo que la OIT tendría que procurar decir algo sobre el punto, y ha dicho básicamente la Corte, las sentencias de la Corte. Primero, que el contrato de aprendizaje no tiene como fin prestar un servicio personal al empleador, como sucede con una relación distinta de la del aprendizaje. Lo vuelvo a decir. No tiene como fin prestar un servicio personal al empleador, sino que se busca capacitar a un aprendiz en un oficio determinado con formación profesional metódica y completa, tal como le he rezado siempre en la literatura en Colombia, para facilitar su inserción en el mundo del trabajo. Sentencia C038-2004. Lo que aquí se pretende desvirtúa completamente, de manera rotunda, ese sentido de lo que ha dicho la norma. Y en efecto, Yesid mencionera de comentar el senador Yesid, no lo he hecho muy acertadamente, el modo como se ha venido deteriorando ese tipo de relación. Se pretende que una persona graduada, personas que ya terminaron su proceso formativo, y observe usted lo que dice el SENA, observe lo que dice el ministerio, no tiene fase formativa, es decir, aquí quieren disfrazar de contrato de aprendizaje que tiene una naturaleza propia para determinado tipo de relacionamiento en el mundo del trabajo y que tiene una prolija normativa y una historia extensísima, solamente para rezagar a los jóvenes en relaciones laborales precarizadas. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Quiero hacer notar que ya existe una ley de primer empleo que contempla excepciones tributarias y otras leyes que consideran que las prácticas son experiencias laborales, en fin.
Hay una gama de legislación que además yo nunca hubiera votado, lo debo reconocer, pero está existiendo, y esta le paraleliza a aquella, le hace paralelismo para precarizar aún más las condiciones. Paso a lo siguiente porque me produce una gran atracción la explicación que daba aquí el presidente de la CUD inicialmente, y que recuerdo que varios la tocaron de manera muy acertada. Es en relación con la generación de empleo. ¿Dónde está dicho, y lo trataba muy bien de nuevo Jessy García, dónde está dicho que lesionar salarialmente y que mermar salarialmente, que forzar una pérdida del ingreso de la masa laboral genera empleo? ¿Y dónde está dicho eso? Es el fundamento del centro democrático y del neoliberalismo, para ser más riguroso. Pero no está escrito y la historia no lo ha ratificado en ninguna parte. El dueño, esta es la clásica discusión de los primeros semestres de economía. El dueño de una panadería no contrata más panaderos porque envilezcan el salario de sus propios trabajadores. Doctor Mauricio, ¿usted sabe de qué depende de que esa panadería contrate más panaderos? La elemental, de que venda más pan. Y no venderá más pan si a sus propios panaderos y al conjunto de la masa laboral le deprimen sus ingresos, porque tendrá que comer menos pan. Y lo mismo súmelo para las camisas, para los pantalones, para las mercaderías en general. Este es el razonamiento que además ha sido comúnmente aceptado desde Adam Smith, desde David Ricardo. Esto no es ninguna invención. Y lo que puede ocurrir es que si yo deprimo el ingreso generalizado, como lo ha dicho Francisco Maltés, eso no necesariamente produce empleo. Habrá otras razones, pero no será esa. Lo que puede producir más empleo en momentos de recesión como el nuestro es que la gente tenga más ingreso, y en estos momentos de recesión colombiana lo ve por dos vías. Uno, por la vía del asistencialismo necesario en esta renta básica, entre otras, no ese ingreso solidario tan precarizado. Y dos, políticas públicas de empleo, porque en estos momentos el sector privado no está en capacidad de resolver la brecha que hay en estos momentos. De hecho, hay una capacidad ociosa que no resuelven el mercado. Los agentes económicos no están en capacidad de resolverlo. ¿Cuál es la alternativa hoy? Vaya, pregúntenle a Joe Biden. El Estado es el único agente que puede proveerlo, pero no será miserabilizando, contrario a lo que aconseja la teoría económica, sino creando programas desde el Estado. Esto fue el New Deal. Esto fue de Franklin Delano Roosevelt. A estas políticas acudieron desde Franklin Delano Roosevelt, de un liberal hasta el nazi, Hitler. Toda la gama del pensamiento económico, toda la gama de los gobiernos, cuando han intentado esto, fíjese usted, en economías de guerra o no, en crisis, han acudido a este tipo de fórmulas. No me da vergüenza decirlo. Lo mismo Franklin Delano, que mandaba hacer obras públicas a cargo del Estado, que Hitler, que mandaba hacer avenidas en la crisis de la guerra. Algo habrá de razonamiento en eso, señor presidente, para que unos y otros de distintas denominaciones ideológicas acudan a ese expediente. No, no está dicho eso. Y todo lo contrario, fíjese usted, mantener en el aparato educativo, bien sea por una gran inversión pública, matrícula cero, por ejemplo, pero contrato de aprendizaje saludable, positivo, como debe hacerse ese contrato de aprendizaje, contribuye a mejorar los indicadores de empleo también, fíjense usted, con contrato de aprendizaje por la vía de retener en el aparato educativo a los jóvenes que no presionen el mercado laboral. La deserción universitaria en este periodo, la pérdida de cupos en el SENA por centenares de miles, según se dijo cuando iniciaba la pandemia, porque no tenían ingreso. Esto no está suficientemente documentado y no ha sido lealmente tratado por el gobierno colombiano. Pero la deserción enorme que hubo del SENA y de la universidad y del aparato educativo presiona el mercado laboral. Atraer a esos jóvenes mediante políticas de empleo y de contratos no basura, sino de aprendizaje como es, nos paliaría el desempleo no por la vía de precarizarlo, sino por la vía de integrarlo. Sobre esto tenemos una discusión de los datos. Y voy al final, y es que la idea que subyace de que la precarización genera empleo hace parte realmente de proyectos mayores. En general, la sociedad colombiana ha perdido condiciones
laborales y trabajo decente, para utilizar la expresión que ya se ha utilizado aquí en varias oportunidades. Y en estos momentos la acera, la economía nacional, tal como lo informan todos los indicadores. Vayan, vean ustedes, bueno, el propio proyecto y Victoria desde su fase inicial, y el ministro ha estado documentando lo que está pasando con el desempleo en general y el desempleo juvenil en particular. Pero si me permite, quiero decir dos cosas para concluir. Una, sobre la economía fraterna del uribismo y la cohesión social del uribismo, señor presidente. ¿Disfrazar de fraternidad esto? Disculpe, ¿disfrazar de economía fraterna un nuevo envión contra los derechos de los jóvenes populares colombianos? No tiene alma quien así lo proponga. Le voy a decir, presidente, lo que está ocurriendo con los jóvenes pobres. Usted y yo somos de Cali, señor presidente. Usted vio las barriadas en la calle. Usted vio donde se situaron los principales bloqueos, señor presidente. Usted vio lo que era Puerto Resistencia, usted vio lo que era Puerto Madera, usted vio lo que era la Sameico, usted vio lo que era La Nave, usted vio lo que era Siloé, donde hubo una masacre impresionante. La pobrecía juvenil de Cali, porque los indicadores fueron espantosos. Mientras en el resto del país los pobres crecieron un 20%, en Cali crecieron más del 60%. Esto tenía explicaciones históricas que no voy a detenerme. Y en el resto del país se volvieron pobres, los vulnerables, la clase media vulnerable, porque perdió en promedio el 24% de su ingreso. En Cali perdió el 50%, señor presidente. ¿Sabe cuál es el sector más afectado? La juventud, y dentro de los jóvenes, la pobrecía juvenil, los jóvenes pobres. Su característica son jóvenes pobres sin escolaridad. Mujeres muy golpeadas de ese rango. Mujeres pobres, jóvenes sin escolaridad, y tenían peores condiciones y eran de la ruralidad. Esto fue para todo el país, pero en Cali fue horrible. Cuando me preguntaban cuánto podía durar el paro, yo le decía meses, porque esos muchachos pueden estarse meses allá, y usted sabe todo lo que hubo que hacer para intentar un arreglo. A esos jóvenes, señor presidente, no se les responde con matrícula cero. Su expectativa no es la universidad. A esos jóvenes no les responde con planes de empleo del sector estructurado de la economía. Su expectativa ni siquiera es esa. A esos jóvenes se responde con programas tipo SENA, no solo el SENA, y con formación ocupacional, con formación laboral ocupacional distinta de la del sector educativo formal. Usted y yo, Mauricio, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande en Cali para que eso funcione. Yo le invito a que lo hagamos. Y está claro que eso no se hace de esta manera, ni precarizando, ni deslaboralizando, ¿no? Ni creando figuras que distraigan el trabajo decente. Yo los invito a que estudiemos un programa público de empleo diseñado especialmente para la pobrecía juvenil de Colombia, en general para los jóvenes, que no se ha ensayado, señor presidente, que es objeto de esta comisión. Me preocupa mucho que lo podamos discutir. Un programa público de empleo en general para la población que tenga un capítulo muy especial para los jóvenes y para los jóvenes pobres y mujeres jóvenes. Esos dos segmentos fueron artífices del paro. Y no se trata de evitar los paros en general. La gente tendrá derecho a protestar. Se trata de atender un pedido clamoroso de la sociedad colombiana y particularmente de ese segmento. Y tenemos una oportunidad ahora. Yo les hago una propuesta a ustedes para que nos acompañen cuando hablemos presupuesto. A Colombia le dieron los derechos especiales de giro. El Fondo Monetario Internacional le giró más de 10 billones de pesos. Colombia lo que hizo el Ministerio de Hacienda fue integrarlo, Jessy García, integrar esos recursos a las reservas, hacer un canje de deuda entre títulos del Tesoro versus Banco de la República, es decir, hicimos operaciones de deuda para cambiarlos, ¿sí? Y no lo aplicamos fiscalmente a estos temas. Ahí están los derechos especiales de giro. Mauricio, ¿sabe cuánto valen más de 10 billones? ¿Usted sabe cuántos empleos generamos con eso? Mi propuesta, que los derechos especiales de giro pasen a las cuentas de un programa público de empleo, lo cual me dirá alguien, eso no es ninguna novedad, vuelvo a decirlo. Eso fue desde Hitler hasta Franklin Delano Roosevelt, y lo está haciendo ahora Joe Biden. Y desde luego que no estoy reivindicando a Hitler, lo que estoy insistiendo en que una gama ideológica suficientemente amplia está diciendo que esto ha funcionado. Y que aquí disfrazan de economía fraterna
lo más infraternal contra las pobrezas juveniles. No provoquen más a la juventud. No sigan provocando a la juventud. Se lo digo al gobierno y se lo digo con fraternidad a mis compañeros congresistas de la República. Muchas gracias, señor presidente.